Buenos días a todos. Muchas gracias, ministra, por darnos la palabra. Nos has puesto un reto importante, lo de arrojar luz. No sé si llegaremos a tanto, ¿no? Vamos a intentar a ver qué es lo que podemos hacer, por lo menos para generar el debate y que queden a ver si llegamos a alguna conclusión, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista práctica de cómo manejarnos en este contexto tan incierto, ¿no? Que, como decía el presidente esta mañana, sorprendentemente viene mucho más del mundo occidental que del mundo en desarrollo, que es un poco a lo que estábamos más acostumbrados. Antes de empezar con la mesa redonda, me vais a permitir un par de notas de logística para tener un poco el proceso claro. Ya lo han comentado tanto el presidente como la ministra. Vamos a tener como invitado en la última parte de la jornada a Michel Barnier, que, como sabéis, es el responsable de las negociaciones en la Unión Europea con Reino Unido para este famoso proceso Brexit, que todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar, y por lo tanto su participación será a las 2 menos cuarto. Puede ser que venga con un poco de retraso y, por lo tanto, como lo normal es que acumulemos algo de retraso a través de en las distintas jornadas, pero esperemos que llegue lo más puntual posible. Por otro lado, vais a tener, y yo creo que va a aparecer en pantalla en algún momento, vamos a utilizar un mecanismo que se llama el Slido, que os va a permitir hacer preguntas desde vuestro puesto. Vamos a intentar dejar una parte de la ponencia al final para preguntas. Intentaremos que sean unos 10 minutos. Si hay muchísimas preguntas, ya os anticipo que vamos a contestar las que no sean repetidas y vamos a hacer nosotros una selección de las mismas para que nadie se sienta dolido si no cogemos su pregunta. Intentaremos contestarlas en el tiempo que nos quede disponible. Y asimismo, dentro de la misma aplicación, que si os la descargáis en el móvil la podéis utilizar, hay un apartado de preguntas y otro de encuestas. Vamos a hacer una pregunta al público, como dentro de nuestra discusión y del debate, en la que por supuesto podéis participar y esperamos que participéis desde vuestros sitios. Yo voy a empezar presentando a mis colegas de mesa, que estoy especialmente encantada y me parece un lujazo de mesa. Son todo gente, no voy a entrar en los currículums con detalle porque podríamos dedicar demasiado tiempo que no tenemos, pero lo tenéis recogido en el documento y por lo tanto voy a hacer una presentación breve, pero como veréis son todo personas que están dedicando una parte muy importante de su tiempo a este tema y que además ven el tema desde enfoques ligeramente distintos, y yo creo que eso puede enriquecer mucho el debate. Y para que lo sepáis, vamos a intentar que sea el debate lo más ágil posible y por lo tanto les voy a permitir con cierto orden que intervengan de la forma más fluida posible dentro de la discusión. Sin más dilación, os presento primero a Antonio Fernández Martos. Antonio Fernández Martos es el responsable ahora mismo de los acuerdos internacionales y aranceles en la Comisión Europea y trabaja directamente, por lo tanto, con Michel Barnier dentro de este proceso tan apasionante. Ignacio Molina es investigador principal del Real Instituto Elcano. Paul Morillas es el director del CIDOB, que si yo lo traduzco bien es el Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Y Camino Mortera Martínez, que es la investigadora senior en el Centro para Reformas Europeas, ¿no? Que es un poco, por lo tanto, veis todos, están muy íntimamente relacionados en su trabajo diario. Antes de empezar a entrar intentando acotar áreas de discusión dentro de este tema, me gustaría darles a cada uno un tiempo breve, 3 minutos, 4 minutos, lo que necesitéis, para hacer así un statement inicial sobre cómo veis vosotros o qué es lo que os parece más importante dentro de esta discusión. Antonio, empezamos por este orden. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. También a Ceste por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí. Voy a dar en esos 3-4 minutos unas pinceladas esquemáticas un poco para situarnos dónde está la posición de la Unión, dónde está la posición del Reino Unido en esta situación incierta en la que estamos, camino del 29 de marzo, en principio último día de pertenencia del Reino Unido en la Unión. El primer mensaje que define la posición de la Unión es el de no fragilizar la Unión. Creo que eso ha quedado claro a lo largo de todo el proceso de negociación de la salida del Reino Unido. Desde que se inicia la negociación, el Consejo Europeo marca unos principios: indivisibilidad de las 4 libertades, preservar la integridad del mercado interior, autonomía en la toma de decisiones de la Unión. Todo eso quiere decir no fragilizar la Unión. Es decir, quien sale es el Reino Unido. La Unión no debe ver alterado su funcionamiento por la salida del Reino Unido, sabiendo que es un proceso que va a tener costes, puesto que vamos a una relación que en comparación con la de pertenencia a la Unión es inferior. Eso queda claro además en el Consejo Europeo de noviembre, en el que se acepta el resultado de la negociación, el paquete compuesto por un acuerdo de salida y una declaración política sobre el futuro, y se dice que los mismos principios se van a aplicar a la relación futura.
Segundo mensaje que da el Consejo Europeo en diciembre: no vamos a renegociar el acuerdo de salida. Ese es un mensaje nítido, muy importante, y que evidentemente tiene una razón detrás cuando vamos avanzando hacia el momento de la salida, con la posibilidad, por tanto, creciente de que haya una salida sin acuerdo. ¿Por qué dice el Consejo Europeo no vamos a renegociar el acuerdo de salida? Pues simplemente porque tenemos el mejor acuerdo posible. ¿Por qué es el mejor acuerdo posible? Básicamente por el enfoque que se ha seguido en la negociación, que lo que busca es destejer 45 años de pertenencia del Reino Unido a la Unión. Ha resuelto cuestiones complicadas, presupuestarias, en materia de ciudadanos y otros. Ha previsto un periodo de transición después de la salida de la Unión, el 29 de marzo, por el Reino Unido, que en principio mantiene el status quo, permitiendo a las autoridades, a las empresas, prepararse al final de la transición y negociar la futura relación, y de una manera clave resuelve el problema de la frontera de Irlanda. Es decir, como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Aduanera y del Mercado Interior, se genera una nueva frontera exterior de la Unión que cruza la isla de Irlanda, y sabiendo que la ausencia de una frontera ha sido fundamental para el proceso de paz en Irlanda del Norte, y por eso la Unión dice: no, la solución que hemos alcanzado en este acuerdo de salida es la mejor posible, es la única posible, y por tanto no vamos a renegociar este acuerdo de salida. Eso es básicamente lo que define la posición de la Unión. El Reino Unido, desde noviembre, en que se cierran las negociaciones, hasta ahora, pasa, lógicamente, de una fase inicial en la que apoya lo que el Gobierno ha negociado. Se produce una votación en el Parlamento británico con una derrota considerable de ese paquete que se ha negociado, y esto lleva al Gobierno británico a final de enero a recibir el mandato y acudir a Bruselas con él para renegociar el acuerdo de salida, y en concreto la cuestión precisamente del protocolo de Irlanda, sobre lo que el Consejo Europeo previamente ha dicho: no voy a renegociar. Es decir, que ahí está la situación. La negociación, bueno, el proceso más bien sigue. Ayer estuvo por la tarde Steve Barclay con Michel Barnier. Vamos a ver si nos puede contar algo posteriormente sobre el resultado de esa reunión. Creo que lo que se puede decir es que en el Reino Unido hay una negativa hacia el acuerdo que se ha negociado. También hay una negativa a salir sin acuerdo, pero las dos negativas no casan. Es decir, para salir con acuerdo hace falta que haya un acuerdo. El único acuerdo que hay encima de la mesa es el que hemos negociado, y para el que la Unión Europea no ve alternativa, sobre todo por lo que se refiere a la cuestión irlandesa. Seguimos pensando que es la mejor solución, es la que esperamos que en último término se alcance, y para eso estamos en el proceso en el que bueno, veremos novedades esta semana. Hoy Cox seguramente presentará las ideas del Reino Unido sobre Irlanda en la situación en la que estamos. May probablemente también venga a Bruselas. Vamos a ver a dónde nos lleva este proceso sobre el que todavía tenemos incertidumbre. Gracias, Antonio. Ya has puesto un montón de temas encima de la mesa. Vamos a tener un problema de tiempo seguro con este debate. Camino. Gracias, Beatriz. Yo voy a aprovechar que tengo a Antonio aquí, que sabe muchísimo más del Brexit que yo, para escapar durante 3 minutos del Brexit, que es, como dicen los ingleses, my bread and butter, puesto que trabajo en un think tank británico, es algo con lo que tengo que lidiar todos los días. Entonces, yo, puesto que esta mesa, como decíais antes, en un principio era qué va a pasar después del Brexit, yo he pensado que voy a utilizar mis 3 minutos para hablar de lo que yo pienso que van a ser las 4 prioridades principales para las próximas instituciones europeas. La primera va a ser la inmigración, pero la inmigración más allá de las cuotas, es decir, inmigración tanto a nivel refugiados como a nivel inmigración legal, acuerdos con terceros países y demás, que es un tema en el que, si queréis, podemos entrar más tarde. Junto con la inmigración tenemos el tema de la seguridad. La seguridad en Europa ha evolucionado mucho, desde ser un tema puramente interno, muy técnico, de bases de datos, cooperación judicial, hasta ir mucho más allá y mirar mucho más lejos, tanto a Rusia como a China, como a cosas tan oscuras para los que nos dedicamos a las leyes, como la inteligencia artificial o el 5G.
El segundo tema fundamental va a ser la reforma de la eurozona, en mi opinión. Vamos a tener una batalla importante entre las diferentes visiones de la eurozona, con la famosa Liga Hanseática a la cabeza, y espero que España y algunos países del sur en el otro lado haciendo un poco de presión también, pero bueno, oiremos también un poco más sobre este tema. La tercera, la posición estratégica de España en el mundo vis-a-vis a los Estados Unidos, pero como decía antes, sobre todo vis-a-vis Rusia y China. Y la cuarta, la estrategia digital europea. Y eso va a comprender tanto la estrategia industrial europea como qué vamos a hacer con el famoso Digital Tax, cómo se tienen que tratar a las empresas tipo Google, Amazon, Facebook y demás, pero también cosas tan importantes como cómo gestionamos un ciberataque o regulamos o no la inteligencia artificial. Yo creo que estos 4 temas tienen 2 hilos conductores que además van a ser también seguramente las mayores amenazas para el proyecto europeo en los próximos años. El primero son las grandes divisiones que existen dentro de la Unión, no solamente este-oeste, sino también sur-norte, y que además no siempre coinciden con los mismos temas. Tenemos diferentes alianzas en distintas temáticas que no coinciden necesariamente, y tenemos un problema muy serio, en mi opinión, de pensar que el otro siempre está mal y que yo siempre tengo razón. Entonces yo creo que esas líneas divisorias van a ser fundamentales y se extienden a todo, la eurozona, inmigración, la rule of law y todo este tipo de cosas. Y el segundo hilo conductor y amenaza es el auge de los populismos de todo signo, y de todo signo, especialmente de signo nacionalista, por un lado y por el otro. Yo creo que estos dos elementos son los que van a determinar cómo las instituciones europeas y los políticos europeos se enfrenten a los temas que mencioné antes, y por tanto yo creo que habéis puesto un panel muy adecuado para tocar todos estos temas, con lo cual yo, como en los aviones, me voy a sentar, me voy a relajar y voy a aprender. Muchas gracias, Camino. Se va complicando esto más, cada vez surgen más temas y todos me parecen igualmente interesantes. Ignacio, es tu turno. Bueno, antes de todo, buenos días Beatriz, y muchas gracias al CESTE por la invitación y esta fantástica conferencia. Es verdad que el Brexit es el tema, cuando en este momento hablamos del futuro de Europa, que el fogonazo que supone pues quizá nos deje un poco cegados. Hay muchas cosas detrás. Además, vamos, no exagero nada si digo que en la mesa tenemos a Antonio, que es la persona española que más conoce la negociación desde el punto de vista de la Comisión, y que Camino es la española que más conoce la posición británica, aunque ella afortunadamente no tiene ninguna responsabilidad porque no es para presumir. Bueno, yo creo que Paul y yo nos defendemos, pero creo que en cuanto a lo que es el Brexit, y probablemente podamos decir algo más, pero yo en esta primera introducción diría 3 o 4 ideas máximo. La primera es que el título de la conferencia es Occidente, y a veces confundimos los problemas que son de las democracias occidentales con los problemas de la integración europea. Evidentemente la integración europea es absolutamente central en la conformación política y económica de Occidente, pero muchos de los problemas que le atribuimos a la integración europea, pues claramente, por ejemplo, los problemas de legitimidad o los populismos, cuando miramos a otros países occidentales que no están en la Unión Europea, empezando por Estados Unidos, pero también Suiza o Noruega, 2 países europeos que no están en la Unión, vemos que los problemas de auge de los populismos están exactamente igual, o problemas sobre las migraciones. Evidentemente la Unión le afecta y como tal tiene sus problemas propios. ¿Cuáles son esos problemas propios que tiene la Unión? Yo creo que estamos un poco mejor que en junio de 2016, cuando se produce el referéndum. Hay una situación realmente de gran frustración, decepción, de miedo, de preocupación de que pueda haber un contagio, y esto no se ha producido. Gracias a la labor de los 27 Estados miembros que tuvieron claro que el mercado interior era el elemento conformador de la integración europea, lo ha sido así desde los años 50 y que era un bien absolutamente a defender, y gracias a la Comisión, que como guardiana de los tratados lo ha hecho bastante bien, pues hoy estamos mejor. Hemos demostrado desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, la opinión pública,
se valora mejor la Unión Europea. La parte negativa, yo creo que hemos perdido la oportunidad de estar aún mejor. Había una ventana para la reforma, sobre todo cuando se renovó la presidencia de Francia con Macron y se renovó el gobierno de Alemania, y desgraciadamente, bueno, pues no ha habido capital político suficiente en esos dos estados para impulsar. Y ahí también está la responsabilidad de España, ¿no? de contribuir a llenar o a complementar ese capital político. Francia y Alemania son indispensables, pero solas no pueden. Hay otros Estados miembros que desgraciadamente ahora no se les puede contar con ellos para impulsar, y estoy pensando en estados muy importantes, desde luego el Reino Unido, que se nos va, pero Italia o Polonia, y eso redobla la responsabilidad que tiene de España. También porque, como acaba de decir Camino, hay otros países, ¿no? los países pequeños o medianos del norte, liderados por los Países Bajos, que sí que se están tomando muy en serio cómo van a actuar en el escenario post-Brexit, y eso hace todavía más importante que España se tome muy en serio cuál debe ser su estrategia de coaliciones, además coaliciones que tienen que ser más sofisticadas, más flexibles, no siempre tiene que ser lo mismo, efectivamente depende del tema, y afrontar los grandes problemas que tenemos. Es verdad que económicamente no han sido años malos, pero por otro lado hemos perdido una oportunidad para completar la reforma de la Unión Económica y Monetaria, que la tenemos bien diagnosticada y sin embargo desgraciadamente no la hemos completado. Tenemos el gran reto migratorio, que además nos ha fracturado a la fractura norte-sur, pues la este-oeste, y tenemos los desafíos, por ejemplo, de la seguridad y la defensa en un mundo en el cual ya nuestro aliado desde los años 40 y en el cual confiábamos, la relación transatlántica de seguridad, ya sabemos que no es del todo confiable. Muchas gracias, Ignacio. Paul. Pues muchas gracias también por la invitación y felicidades de antemano a CESTE por esta conferencia. Bueno, hablo el último de la mesa, por lo tanto voy a tratar de tocar algunos de los temas que no se han tocado hasta ahora y complementar algunas de las visiones. Tendemos a considerar, lo voy a centrar mucho en las elecciones en el Parlamento Europeo ahora en mayo, tendemos a considerar siempre, y cada 5 años oímos los responsables políticos diciéndonos estas van a ser las elecciones más importantes de la historia de la integración europea, y hay una tendencia aún mayor a considerar estas que nos vienen en mayo las más importantes que ha tenido el Parlamento Europeo desde que se elige, ¿no? Yo soy un poco reacio a considerar estas elecciones como las más importantes, si por más importantes entendemos que después de ellas habrá un cambio fundamental en lo que es la integración europea, porque creo que venimos de muchos años de crisis acumuladas, crisis que han tocado pilares fundamentales de la Unión Europea, claro, la del euro, la de los refugiados, el Brexit se ha comentado también, y que tocan aquello que es, digamos, la integración por sí misma. Y de fondo tenemos esa crisis más intangible, pero muy presente también, que es esa desafección hacia lo que es la integración europea y los beneficios, y que se expresa de muchas formas distintas. Se ha mencionado con la gran bandera el gran cajón que es el populismo, pero que tiene muchas vertientes, pero que sin duda estará muy presente en estas elecciones. ¿Y por qué digo que creo que no son las más importantes? Porque para ser las más importantes, después de ellas debería de haber necesariamente una visión de futuro, de proyecto común que refuerce sobre todo las instituciones motrices de la integración europea, y por supuesto la Comisión como la gran institución que ha sido francamente ninguneada desde hace mucho tiempo por parte de los Estados en buena parte de la gestión. Y no vemos necesariamente ninguna discusión ahora mismo sobre cuál es ese futuro de la Unión Europea. Tenemos esa tendencia a ir navegando entre crisis, a ir saliendo de la mejor manera posible de esa situación de crisis, pero no necesariamente tenemos un proyecto común que nos diga cómo será la Europa del futuro. Por lo tanto, las reformas integrales que deberían de acompañar esa visión de futuro tampoco están encima de la mesa en este momento en la discusión política. Nos estamos centrando mucho más en los efectos del populismo, nos estamos centrando mucho más en salvar a Europa de las visiones más euroescépticas, pero no estamos necesariamente pensando cómo va a ser la zona euro del futuro, cómo va a ser el espacio Schengen del futuro y qué reformas deben de acompañar para apuntalar realmente esos pilares fundamentales. Por lo tanto, quizá no sean las más importantes en términos de lo que saldrá después, pero sí son ciertamente las más políticas y las más contestadas, las que por fin claramente ponen encima de la mesa distintas visiones sobre lo que es el proyecto político europeo. Y esto diría yo que es sano en cierta medida.
Es decir, desde hace mucho tiempo venimos considerando en nuestras sociedades la Unión Europea como algo bueno por definición y como algo que está entre nosotros y que debe de avanzar siempre. Bueno, pues nos encontramos con una serie de grupos políticos a día de hoy que contestan esta misma idea. Y contestar la misma idea de Europa no significa ir contra Europa, a pesar de que algunos de ellos sinceramente van contra Europa, pero sí pensar conjuntamente como sociedades políticas occidentales que somos, qué tipo de proyecto queremos. Y aquí eso es lo que se va a poner encima de la mesa y yo creo que por eso es importante. Veremos en cierta medida en esas elecciones la europeización del Parlamento Europeo. Es decir, el Parlamento Europeo no va a ser excepción de los parlamentos nacionales que se han ido conformando a raíz de las últimas elecciones nacionales que hacía referencia Nacho. Y veremos un centro que cae, unas fuerzas tradicionales que caen en votos y en escaños, por supuesto. Veremos unos extremos que suben con más contestación, veremos una fragmentación mucho mayor del Parlamento Europeo y en este sentido va a ser un Parlamento Europeo más normal. Y más normal también porque va a ser mucho más difícil de gobernar el Parlamento Europeo y las instituciones futuras. Y yo creo que aquí estamos en esa normalización del proyecto europeo en la línea de lo que se está sucediendo en todos los Estados miembros. Por eso, en ese sentido, lo que es importante es ver, y con eso termino, la corriente de fondo de todo ello. Las fuerzas populistas, euroescépticas, a día de hoy ya no quieren destruir a la Unión Europea. Quieren cambiarla. Y quieren cambiarla desde un proyecto político propio, que nos pueden no gustar, a mí no me gusta nada, pero está ahí. Hay un proyecto de Europa de las naciones que quiere precisamente reforzar un entendimiento de lo que es la integración europea, contra otro proyecto que creo que tiene que estar encima de la mesa, que es el avance de la integración europea. Y que, por supuesto, esa confrontación de ideas es positiva por sí misma y es, diría que, la condición sine qua non para la continuación de la integración europea. Veremos esto, yo creo, muy reflejado en estas elecciones del Parlamento Europeo y con esos primeros apuntes lo dejo y después continuamos. Muy bien, muchísimas gracias, Paul. Bueno, muy interesante todo lo que habéis puesto encima de la mesa. Si os parece, antes de entrar un poco en ese futuro de la Unión Europea y qué reformas, o un poco intentar debatir sobre las reformas que habéis puesto ya todas las importantes encima de la mesa, yo creo que las tenemos todos más o menos en la cabeza. Si os parece, le dedicamos un ratito al Brexit en sí mismo, que yo creo que aunque pretendíamos que en esta conferencia ese tema ya estuviera cerrado y estuviéramos discutiendo el futuro de la Unión Europea con un modelo de Brexit ya acordado, como bien ha contado Antonio, eso no es así, ¿no? Entonces, si os parece, le dedicamos un ratito a ver el Brexit, cómo nos parece que va a funcionar y qué efecto tendría esa solución. Antonio ha sido relativamente optimista, pero yo creo que lo de la alternativa no deal ahora mismo es la que está encima de la mesa, probablemente con una probabilidad más alta. No sé si tú estás de acuerdo o no. A partir de ahí, ¿qué efecto tendría esto? Un Brexit duro, como decíamos antes, sin un acuerdo y por lo tanto una salida del Reino Unido drástica de la Unión Europea. ¿Eso qué efecto tendrá en la Unión Europea futuro? ¿Cómo nos afectaría? Sobre todo a la política comercial, entiendo, ¿no?, de todos los países miembros. ¿Nos puedes un poco aclarar eso? A ver un poco cómo ves tú ese futuro de la Unión Europea en este caso concreto. Muy bien. Y antes de entrar en esa pregunta, un comentario sobre el comentario inicial que haces sobre si vamos al no deal. Nadie lo sabe, si vamos al no deal o al acuerdo. Yo confío en el acuerdo porque confío en la racionalidad básica de todos los que participan en el proceso, pero, en fin, estamos en un proceso que no se ha caracterizado precisamente por su racionalidad. Es evidente que, digamos, entre la posición de la Unión, que es no renegocio el acuerdo de salida, pero estoy abierto a considerar cambios en la declaración política sobre la relación futura, y la posición británica de quiero cambios en el acuerdo de salida, pues hay una diferencia evidente. Y también es evidente, y eso es a lo que quería referirme, que el Reino Unido, para aprobar el acuerdo, necesita una mayoría estable, que ahora mismo no hemos visto en los comunes. Tenemos esas dos negativas, digamos, al acuerdo en su configuración actual y también a salir sin acuerdo. Y tenemos falta de una mayoría estable, como se vio la semana pasada. Yo no sé, nosotros en la Task Force, seguimos todas las votaciones y tal. Básicamente, la semana pasada el Gobierno intenta, simplemente para reforzar su posición, que confirmen su mandato los comunes, repitiendo básicamente pues, el mandato que tenía desde hacía 2 semanas, y el Parlamento le dice que no.
que no lo tiene. En fin, es una votación que no es vinculante, pero hasta ese punto revela un poco la debilidad de la necesaria mayoría que requiere el gobierno británico, no solo para aprobar el paquete, sino, muy importante, para aprobar legislación de aplicación del acuerdo de salida. El sistema, digamos, británico es dualista, necesita que el acuerdo internacional sea importado en el orden jurídico interno a través de legislación, y toda esa legislación tiene que aprobarla después de votar positivamente el acuerdo de salida. Y evidentemente es un proceso particularmente complicado, donde va a haber riesgos también para el no deal, aparte ya de decir que efectivamente abunda en ese riesgo en el que nos encontramos. Bien, lo que nos pone en la situación de decir, bueno, pues es el acuerdo que tenemos negociado, o efectivamente no hay acuerdo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué impacto para la Unión? Evidentemente el impacto va a ser inevitable, va a ser serio, no nos podemos engañar. Lo primero, porque vamos a una, como he dicho anteriormente, una degradación de la relación actual del Reino Unido con el resto de los Estados miembros en el seno de la Unión. No hay ninguna relación equiparable a esta. Y desde hace 2 años se viene haciendo un esfuerzo de preparación. Es decir, independientemente de que haya un acuerdo, ustedes, operadores privados, ustedes, autoridades públicas, tengan en cuenta que el Reino Unido ya no va a ser lo que era. Y eso es el esfuerzo de preparación que se ha hecho, y hay que prepararse para una degradación de la relación, puesto que ahora vamos a pasar a una relación de tercer país. Y a eso se añade la preparación específica que estamos haciendo sobre lo que se ha llamado contingencia, es decir, no sabemos si va a haber acuerdo o no. Si no lo hay, va a haber una serie de medidas que debemos adoptar para paliar el impacto inicial de esa salida abrupta del Reino Unido. Entonces, lo que está haciendo la Unión, de la mano con todos los Estados miembros, es prepararse para esa situación de posible salida sin acuerdo a través de unas medidas que tienen unos principios muy nítidos. El primero, a través de las medidas de contingencia que la Unión Europea adoptaría unilateralmente y de manera temporal, y que ya está trabajando y adoptando. No podemos replicar la situación de pertenencia a la Unión, porque le estaríamos dando al Reino Unido todas las ventajas de pertenecer a la Unión, y tampoco le podemos dar las ventajas del acuerdo de salida, puesto que entonces, es decir, el acuerdo es el acuerdo de salida. Si no hay acuerdo, lo que tenemos son medidas unilaterales que no van a replicar esas ventajas y que tampoco van a sustituir los esfuerzos de preparación que deberíamos haber hecho todos, incluyendo pues todos los operadores privados. Es decir, si un operador privado se ha preparado para la situación en que el Reino Unido es país tercero y ya está preparado el 29 de marzo, la inversión que ha realizado en esa preparación, que muchas veces son muchos millones de euros, en fin, tiene que haberle servido para algo frente a aquellos que han preferido arriesgar y no prepararse para esa situación de la salida abrupta al final de marzo. Es decir, tenemos todo un trabajo que se viene haciendo desde hace más de 2 años de preparación. Ahora se está intensificando el trabajo de contingencia. ¿Vamos a estar preparados? Del todo no, porque para una situación así nunca vamos a estar preparados. Se trata de que estemos lo mejor preparados posible. Yo creo que la Unión va a estar bien preparada también para la situación de una salida del Reino Unido sin acuerdo, sabiendo pues, que en determinadas áreas va a haber imprevistos. Eso no es posible dudarlo, pero estamos suficientemente preparados. Creo que es muy importante también que los operadores privados, aquellos que no lo hayan hecho, aprovechen el tiempo que queda hasta la salida para prepararse ante la perspectiva de que efectivamente se pueda producir esa salida sin acuerdo. Muchas gracias, Antonio. Camino y los demás, antes de pasar un poco al futuro de la Unión Europea y qué pilares y qué reformas son importantes, que yo creo que es un poco en lo que habéis centrado todas vuestras primeras ponencias, ¿nos podéis ayudar un poco a entender el Brexit desde el lado inglés? Porque visto desde fuera es todo tan irracional, como decía antes Antonio, que yo creo que no acabamos de entenderlo, ¿no? Por mucho que leamos. Contarnos un poco qué podéis contarnos. Igual, Camino, tú que eres la más inglesa de este panel. Yo soy 100% española, ¿eh? Trabajo en un think tank. No me echéis, por favor. Pero te tenemos de espía. Yo creo que Antonio, como
buen diplomático, entre comillas, español, está siendo muy diplomático cuando le preguntas el riesgo de no deal, pero ha acabado su intervención diciendo estaría bien que las empresas empezaran a preparar. Con lo cual yo esto me lo apunto y me voy con mi pesimismo a otra parte. Yo soy bastante pesimista. Creo que nos estamos acercando peligrosamente a un no deal. No hay mayoría en el Parlamento británico para ese no deal, pero en realidad no hay mayoría en el Parlamento británico para nada. Entonces, cualquier cosa que vaya a pasar seguramente pasará por accidente. Uno de los factores que en mi opinión han sido determinantes en todo este proceso es efectivamente la irracionalidad. Es muy difícil, y Antonio lo puede decir, negociar con una contraparte que no se está comportando de forma racional. Uno puede estar de acuerdo o no con la contraparte, digamos, pero uno siempre espera que tome decisiones que sean racionales. Es decir, yo quiero proteger a mi país y a mi economía. Esto no es el caso del Parlamento británico y de la primera ministra Theresa May en particular, y yo creo que esto se debe a dos factores. El primero es que estamos jugando en un grandísimo teatro de improvisación. Yo solía hacer improvisación teatral y muchas de las cosas que veo en el Parlamento británico se parecen a los juegos que vamos haciendo en improvisación para conseguir, bueno, pues que la gente haga un poco lo que tú quieras, pero sin que la escena se te vaya mucho de las manos, pero sin tener mucha idea de lo que quieres. Entonces, me parece que esa improvisación, que además viene dada por cómo está configurado el Parlamento británico, que el speaker pueda elegir determinadas amendments, que se pueda ir construyendo este proceso as it goes, ¿no? que es una cosa que para los constitucionalistas y gente de la tradición del derecho civil continental es totalmente incomprensible. Este nivel de improvisación se une con otro factor que, en mi opinión, es que todos pensamos que el Brexit es una negociación, pero los británicos piensan que el Brexit es un monólogo, y en realidad es un monólogo, o más bien un diálogo, entre el Partido Conservador y el Partido Conservador. Entonces, hasta que ese diálogo no se resuelva entre ellos mismos, realmente da un poco lo mismo lo que la Unión Europea pueda hacer o dejar de hacer. Entonces, por eso a mí me parece que estamos tan cerca de encontrarnos con un no deal por accidente, porque creo que no hemos visto de momento a ningún MP del Partido Conservador, y desde luego tampoco de Labour, que tenga una alternativa viable que nos pueda sacar de este atolladero. Con lo cual, en mi opinión, ahora mismo estamos o no deal o una abstención, pero claro, la abstención también nos puede llevar a no deal un poco más tarde. Así que soy un poco más pesimista, creo, que Antonio. Ignacio, tú querías también intervenir. Yo creo que es importante una clarificación conceptual sobre las dos fases de lo que es el Brexit. Ahora estamos ante la posibilidad de una Brexit ordenado o un Brexit desordenado. Pero aún no hemos empezado a hablar de un Brexit duro o blando. Y esto es algo que se supone que comenzaba la negociación de la relación futura a partir del momento de la salida. Lo cierto es que el mandato que tuvo la Comisión, que es negóciese una salida ordenada, en la cual se respeten los derechos de los ciudadanos, tanto los británicos en el continente como los europeos continentales e irlandeses en el Reino Unido, es decir, los derechos de ciudadanía de los que ya estaban, y la cuestión de qué dinero debe el Reino Unido, los saldos que tienen que ver con la salida por los compromisos adquiridos, y luego la cuestión concreta, que al principio parecía muy técnica y que al final ha sido la que se ha politizado y ha complicado todo, de la frontera irlandesa. Se llegó a un acuerdo bastante razonable en noviembre, teniendo en cuenta que los británicos, que tenían unas aspiraciones muy altas, fueron poco a poco, a pesar de esa falta de racionalidad, aceptando el realismo. Y eso, desgraciadamente, ya que tenemos ese acuerdo que daba lugar a la segunda fase, que es la realmente importante, la de decidir cuál será esa relación futura, pues estamos ahora mismo en esta situación de incertidumbre que efectivamente puede provocar mucho daño a los operadores privados, porque el acuerdo incluía un periodo transitorio que permitía tanto al lado británico como al lado europeo prepararse con un periodo de 2 y hasta más tiempo, 2 años más tiempo. Y ahora mismo estamos en una situación de bastante bueno, pues estupefacción por cómo se está comportando, como bien dice Camino, el lado británico, que solamente está matizado
por una cosa que los alemanes tienen una palabra, yo como no sé bien alemán, es Schadenfreude, ¿no? Que es esta especie de, bueno, como admiramos tanto y hasta envidiamos al Reino Unido, estamos un poco, bueno, pues deleitándonos. Y esto es un sentimiento que recorre Europa de decir, bueno, el gran, ¿no? Esto que hacen la bruta figura, por decirlo en italiano, ¿no? que están haciendo. Pero lo importante en realidad es que haya o no haya acuerdo y por tanto haya o no Brexit desordenado, pase lo que pase, tendremos que negociar una relación futura. Porque el Reino Unido o se sale dentro de unas semanas con acuerdo o sale dentro de unas semanas sin acuerdo o hay un pequeño retraso técnico, pero que el Reino Unido va a salir, ya no hay tiempo para una rectificación. Quizá rectifiquen más adelante, pero el Reino Unido va a dejar de ser miembro. Va a ser un tercero y ahora hay que decidir. Y desde el lado británico, y este es el gran problema, ellos tienen que tomar una decisión a un dilema, que es Brexit duro, Brexit blando, que significa aceptar de verdad las consecuencias del Brexit. Y esto significa, bueno, pues nosotros queremos controlar nuestras fronteras, no pagar dinero al presupuesto europeo, no aceptar la sentencia del Tribunal de Justicia, o sea, tomar el control de nuevo, ¿no? El take back control. Y eso tiene que significar ser menos prósperos, perder prosperidad. O asumir un Brexit blando, un Brexit, digamos, más descafeinado, que amortigue muchísimo el daño económico, pero que le suponga tener que pagar dinero al presupuesto europeo, aceptar las normas y las sentencias del Tribunal de Luxemburgo y no controlar sus fronteras. Y eso, claro, es una situación absurda porque ocasionaría que todo aquello por lo cual hicieron el Brexit no se llevaría a cabo y encima han dejado de estar en la mesa decidiendo. Y es una decisión muy dura. Obviamente lo más coherente es el Brexit duro. El Brexit duro que nos lleva a un modelo tipo Canadá. Pero eso es algo de lo que todavía no hemos empezado a discutir porque ellos ni siquiera se han puesto de acuerdo en esa fase previa y ni siquiera en el prólogo del acuerdo. ¿Quieres añadir algo, Paul? Bueno, quizá para tomar una perspectiva distinta, porque bueno, se sabe mucho del Brexit aquí en la mesa, no voy a entrar en esto, ¿no? Pero sí un poco las consecuencias de fondo o lo que representa más el Brexit como gran crisis, como la madre de todas las crisis europeas. Y yo creo que merece la pena tener una perspectiva un poco de largo recorrido también sobre lo que representa el Brexit. En primer lugar, la parte positiva, ¿no? Y es lo que ha generado el Brexit entre los 27, entre los otros estados que se quedan en la Unión Europea. Y lo primero que ha generado es un revivir y una cierta optimismo sobre los beneficios del método supranacional, ¿no? Y cuando ha sido la Comisión Europea quien en nombre de los 27 ha negociado, eso tiene beneficios, porque prefieres una posición común ante un tercero, que no es tercero, pero que aspira a ser tercero, digamos, y una unión entre los 27 que de otro modo, si no fuera bajo el liderazgo de la Comisión Europea, muy probablemente hubieran surgido muchas más diferencias porque el nivel de exposición de los distintos Estados miembros ante la salida del Reino Unido es muy variado, ¿no? Y por lo tanto esto una consecuencia positiva. Y la segunda cuestión que también llevábamos olvidando desde hacía mucho tiempo en la década de crisis europeas en la que estamos, más de una década, es la solidaridad con uno de los miembros, ¿no? Y la solidaridad con Irlanda, que es algo que habíamos olvidado en la gestión de la crisis de los refugiados en muchos casos, la crisis del euro y sus consecuencias económicas, ha vuelto a resurgir y entonces hay los 27 o los 26 detrás de la posición de Irlanda. Y eso es otra cosa positiva que podemos sacar como conclusión de esta fase en el Brexit. Pero tomando una perspectiva más a largo plazo, yo creo que nos equivocaríamos de pensar y de centrar el Brexit solo en lo que está encima de la mesa a día de hoy en cuanto a la negociación, que sin duda es muy importante. Pero tomando una visión más a largo plazo, vemos que el Brexit es precisamente una de las crisis que mejor incorpora todos los elementos de división de nuestras sociedades europeas y que se han reproducido en muchos escenarios de crisis europea. Una división entre jóvenes y población más envejecida, una división entre el mundo rural y el mundo urbano, una división por los niveles de educación, una división por aquellos que se consideran más, y la frase es típica, pero bueno, la voy a volver a decir, perdedores de la globalización y los que consideran que el tren de la globalización les ha beneficiado. Un uso de la mentira populista sin ningún tipo de, digamos, contraste con la realidad, ¿no? El autobús de los 350 millones de libras que volverían a las arcas del Reino Unido. Un uso de la manipulación en las campañas electorales, claramente, y el uso de los
los medios de comunicación y de los algoritmos y de la manera de influir en esta cuestión. Un problema de gobernanza, claramente, lo decía Camino, gobernanza interna, pero también por supuesto que se da en otros países europeos. Por lo tanto, todo esto lo tiene el Brexit dentro. Y yo creo que haríamos mal en pensar solo en el Brexit como una lucha entre aquel que se quiere ir y los que nos queremos quedar. Porque muchos de los que nos queremos quedar, y estamos convencidos, y ese es otro efecto positivo, que nos queremos quedar, no queremos seguir el camino del Reino Unido, tenemos los mismos males en nuestras sociedades y en nuestra visión de lo que es la integración europea. Por lo tanto, esas divisiones son lo que para mí es fundamental cuando miremos 10 años atrás de lo que fue el Brexit, y eso quedará, y por lo tanto eso es lo que realmente nos debe importar a los 27 que nos quedamos. Y en segundo lugar, ¿qué mundo europeo estamos construyendo a raíz del Brexit? Y yo creo que al fin y al cabo, a fin de cuentas, el mundo europeo sin el Reino Unido es negativo. Hay más dificultad de ser poder económico, poder de seguridad, poder militar por parte de la Unión Europea sin el Reino Unido, y eso es una consecuencia de largo plazo. Y también para el Reino Unido. Para el Reino Unido le está costando mucho establecer acuerdos comerciales tan buenos como los que tenía. Por lo tanto, al fin y al cabo, lo que es importante es ver las conclusiones de largo plazo. Muy interesante, Paul. Yo creo que nos has abierto la línea para seguir con la discusión, ¿no? Yo creo que una vez visto y aparcado el Brexit, digamos, dentro de que está poco aparcado, porque seguimos sin saber exactamente en qué va a consistir, a mí sí me parece muy importante ver entonces, y esto sí que encaja mucho con el título del debate, ¿no? Y la Unión Europea después, ¿qué es lo que va a surgir? Yo estoy muy de acuerdo que el Brexit es un ejemplo de todas estas crisis internas de la Unión Europea. Hay otros, pero probablemente es el mejor ejemplo de todo esto. ¿Cómo veis vosotros qué tipo de reformas hay que hacer en la Unión Europea? ¿Qué esos cambios institucionales de los que yo creo que era Paul que hablaba antes, por dónde tienen que ir? Yo creo que habéis esbozado todos los temas relevantes. Si queréis empezamos un poco por la parte más política, el Parlamento Europeo, el mundo del extremismo dentro del proceso. ¿Qué hay que hacer para encajar este extremismo dentro de la Unión Europea y que funcione de una forma más o menos importante? ¿Quién quiere intervenir? ¿Cómo podemos empezar acotando la parte más política dentro de nuestras sociedades y por lo tanto en el Parlamento Europeo? Bueno, hay Ignacio. un elemento de cara a las elecciones, y además que yo creo que aquí España es un caso interesante. Interesante porque le va a costar a nuestro sistema político, ahora que tenemos primero elecciones generales y luego vienen las elecciones europeas, tenemos un esquema que ha cambiado aceleradamente en otros estados. Yo hace aproximadamente 20 años, en el año 2000, uno miraba a cómo estaban conformados los sistemas políticos, por lo menos los de Europa Occidental, los de los 15 Estados miembros antes de la ampliación, y con la excepción de Irlanda y Bélgica, tal vez, todos estaban organizados en torno a la izquierda-derecha, de manera que el conflicto era un conflicto básicamente de clase, de redistribución, de impuestos, de gasto público, un conflicto clásico de toda la segunda mitad del siglo XX, que además había sido bastante positivo, ¿no? La alternancia entre opciones centrípetas, ¿no? Las fuerzas de centro-derecha y las fuerzas socialdemócratas, que habían sido un modelo bastante positivo, tanto para la integración europea como para el avance de los estados europeos en el modelo de bienestar, pero también, bueno, pues, capitalismos competitivos. Y el problema es que cuando uno mira ahora cómo es ese esquema, se da cuenta que eso ha cambiado y que ahora son excepcionales los países en los cuales el conflicto político está organizado en torno a izquierda-derecha. De hecho, como ha señalado Paul, en el Parlamento Europeo ya no es así. Y claramente cada vez se va a ver más claro, ¿no? Él decía todas esas fracturas que a lo mejor se pueden resumir, ¿no?, en esta idea de los somewheres y los anywheres, ¿no? Aquellas personas que están adaptadas bien a la globalización, que son, ¿no?, anywhere, que les da igual un poco, probablemente muchos de los que estamos aquí, ¿no?, que tenemos claro que la globalización es positiva, aunque por supuesto haya que regular y haya que compensar a perdedores, que sabemos que la integración europea tiene elementos muy positivos, que creemos en la gobernanza internacional, en el multilateralismo, y luego
están los llamados somewheres, ¿no? Los que están vinculados a sitios específicos, que no ven ni mucho menos esto tan claro, que sienten amenazas no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural y de su identidad, y que entonces reaccionan. Y eso, esa fractura que antes era izquierda-derecha y que había organizado la política en prácticamente todo el mundo occidental, ahora aceleradamente, bueno, hasta el Reino Unido, ayer mismo tuvimos una muestra, ¿no?, en una cisma del Partido Laborista, lo hemos visto hace muy poco en Italia, lo hemos visto en Francia, con el fenómeno de Macron, donde los partidos tradicionales del centro-derecha y la socialista han colapsado, lo vemos en Holanda, lo vemos en los países, en Suecia lo hemos estado viendo. Es decir, que eso está cambiando aceleradamente y, bueno, pues cómo vamos a crear un espacio de conversación política y de toma de decisiones y de legitimidad democrática en esa circunstancia. Lo primero de todo es tener claro que el conflicto va en ese sentido y que las personas que critican a la integración europea o la globalización tienen miedos legítimos y que muchas de las preguntas que hacen son preguntas correctas. Probablemente, como dice Paul, la respuesta no nos gusta, las respuestas que están dando. Pero si no somos capaces de dar respuesta a esas preguntas y a esos miedos legítimos, pues tendremos realmente un problema. Que no es, como he dicho al principio, no es un tema específico de la Unión Europea, es más de toda la democracia occidental. Esto está ocurriendo evidentemente en Estados Unidos de manera totalmente, o sea, la lógica demócrata-republicano de hace 30 años no se parece en nada a la actual. Están cambiando la forma de entender la política y cómo las instituciones se adaptan a eso, pues yo creo que es un desafío importante para la Unión Europea. En el punto de vista de que estas elecciones, como dice Paul, se van a politizar, vamos a tener más un parlamento donde va a ser más difícil, va a ser más político y menos tecnocrático, y una comisión que desde hace 5 años ha sido una comisión, por cierto, relativamente buena. Yo tengo un balance positivo de la comisión Juncker, también más política, y cómo los Estados miembros se adaptan a eso es un enorme desafío. La integración europea se está transformando porque la democracia y los problemas de cómo gobernar las democracias se están transformando precisamente por el fenómeno de la globalización y todo lo que eso supone económica y culturalmente. Paul, perdona, ahora intenta centrar un poco ya en qué tipo de cosas hay que hacer en el Parlamento Europeo para que funcione y un poco responda a estas necesidades, bueno, ¿no?, que vamos viendo, que supongo que sería parte de tu comentario en cualquier caso. Lo intento, pero hago un comentario antes que no puedo evitarlo. No, es que estoy totalmente de acuerdo con Nacho lo que dice los factores de fondo. Y los factores de fondo creo que son realmente los que van a, al fin y al cabo, determinar la bondad y el proyecto europeo en su conjunto. Y eso es lo que nos tenemos que fijar, y no solo en cómo se expresan, y que efectivamente nos han preocupado mucho en los últimos años, ¿no? Pero aquello que está detrás de estas sensaciones de la población que tiene demandas legítimas, yo creo que es necesario abordarlo. Y también en Europa, y ahora entro. Yo creo que a raíz de esto es un tanto peligroso, y no me encuentro entre los partidarios de presentar esas elecciones al Parlamento Europeo y su resultado como aquello que divida a Europa entre los que están a favor de la integración europea, a favor del mundo abierto, a favor de las sociedades abiertas, a favor del multilateralismo, ¿no? Esa bandera que enarboló Macron al principio y que ha ido matizando, todo se ha dicho, contra aquellos que quieren repliegue nacional, contra los que son en contra de la globalización, contra la integración europea y demás. Para mí, presentar esas elecciones entre esos dos modelos tiene un gran problema de fondo, y es el principal. Es que no nos cuestionamos qué Europa queremos, para qué queremos Europa, qué tipo de mundo queremos construir como mínimo para nosotros mismos, y entonces para qué nos sirve mejor la Unión Europea para construir ese mundo que deseamos que no los Estados-naciones. Por lo tanto, para mí presentar eso es un problema. Y tiene un segundo problema añadido, y es que en el momento en que confrontas sobre el terreno de la batalla aquello metafísica, metaideológica que es el a favor o en contra de una sociedad abierta, yo creo que das muchos argumentos a aquellos que están diciendo sociedad cerrada para defender su proyecto político, y te deja en una situación, los que creemos que la integración europea es buena, te deja en una situación claramente de ir a remolque de lo que están haciendo las otras fuerzas. Por lo tanto, yo tengo un gran miedo en que estas elecciones se presenten efectivamente en esta manera maniquea de ver lo que es la Unión Europea. Dicho esto, ¿en qué creo que deben de centrarse estas elecciones al Parlamento Europeo? Claramente en dos cosas. Primero, en políticas. Primero, en policies, en inglés.
porque efectivamente buena parte de la bondad y de la utilidad de la Unión Europea del futuro estará en aquello que hayamos podido construir y reformar de aquello que no funciona. Y con la crisis del euro seguimos en una gran dificultad para abordar las reformas de fondo, y en la crisis de Schengen y en ya no hablemos de una política de asilo común, seguimos con mucha dificultad para abordar también aquello que necesitamos. Es muy difícil porque hay visiones contrapuestas y muy confrontadas en ese momento sobre lo que es esa visión de futuro. Pero empecemos a hablar de ello, porque si no hablamos de esas políticas, de esas policies, muchas veces aquellos ciudadanos que ven que la Unión Europea no va en su beneficio, vamos a darles argumentos para que continúen pensando eso, que no aborda los problemas de fondo. Y segundo elemento que para mí es crucial en estas elecciones: derechos. Para mí es fundamental que hablemos de derechos que conforman nuestras sociedades y que los estamos poniendo en riesgo nosotros mismos dentro de la Unión Europea. Y no olvidemos que lo que está sucediendo en Hungría es muy grave para el futuro de la integración europea. Me atrevería a decir mucho más que el Brexit, porque precisamente lo que está sucediendo en Hungría es un retroceso absoluto en las libertades fundamentales de nuestras sociedades que creíamos bien adquiridas. Tenemos a Orbán haciendo, y es claramente paradigmático, listados publicados en prensa amiga de los profesores universitarios, de los activistas de la sociedad civil, de los directores de ONGs que no le gustan, con foto, nombre y apellidos, en periódicos, claramente señalando a aquellos que son enemigos del gobierno. Eso es muy peligroso. Está expulsando universidades. La Central European University, que va a mover su sede a Viena precisamente como consecuencia. Yo creo que si no nos focalizamos en la pérdida de derechos internos que estamos sufriendo en la Unión Europea, y que creo que es efectivamente aquello que más va a definir nuestro proyecto de futuro, si eso no abordamos eso en las elecciones al Parlamento Europeo, que es el momento en el que se pone encima de la mesa estas cuestiones, yo creo que estamos haciendo un flaco favor al mismo proyecto de integración europea. Muchas gracias, Paul. El tema de Hungría, entiendo que hay un mecanismo comunitario para intentar salvaguardar los derechos de todos. Entiendo que el mecanismo no está funcionando. ¿Alguna idea de cómo hay que reformarlo para que funcione, o es un tema imposible de cumplimiento? Los problemas de imperio de la ley y de Estado de Derecho y de los derechos fundamentales realmente es una cuestión. Lo mismo que hemos dicho, el mercado interior es el elemento que ha conformado la integración europea. Le llamamos las libertades fundamentales. Tenemos muy claro que son indivisibles y somos capaces de proteger eso, como lo ha hecho muy bien la Comisión. Exactamente igual hay que hacerlo con los valores que marcan, ¿no?, lo que es una democracia, lo que dice nuestra Constitución: Estado social y democrático de derecho, y la importancia que eso tiene cuando se ponen en cuestión elementos muy, muy básicos. Y no solamente en Hungría, también en Polonia y algún caso más de algún Estado miembro, ¿no? Entonces, yo creo que quizá el mecanismo de utilizar el presupuesto europeo, ¿no?, es un elemento, digo, por intentar ser ejecutivo y no perdernos demasiado en cuestiones institucionales. Estos Estados miembros que son receptores netos de mucho dinero, que además el programa muchas veces populista con mensajes claramente antieuropeos están siendo financiados por el dinero que reciben del presupuesto en infraestructuras, en capital humano, ¿no?, en fondos, y esto yo creo que es un elemento importante. Y otro, yo creo que habría que hacer también una evaluación periódica de los 28, 27 dentro de poco Estados miembros, de su cumplimiento del Estado de Derecho, hacerlo de forma sistemática con todos, para no crear agravios, no abonar esa idea que muchas veces tienen los gobiernos de Hungría o de Polonia de que hay dobles estándares. Y entonces, bueno, pues revisar todos, que ya tenemos mecanismos, por ejemplo, el mecanismo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un mecanismo en paralelo, que no es de la Unión Europea, pero yo creo que tomarse muy en serio esto que dice Paul, yo sí que creo que es importante. Es un desafío muy grande, porque no solamente estamos en términos de valores jugándonos cuál es el modelo de libertad o de importancia del derecho y de los contrapesos, sino también que eso afecta al mercado interior, afecta a la seguridad jurídica, afecta, ¿no?, a la certeza con que uno entiende un espacio de libertad, de libre circulación, que se pone en peligro con algunas actitudes. Camino, otro tema relevantísimo que lo has mencionado tú y que yo creo que también es el que ha abonado mucho de este descontento interno, bueno, dentro de toda la Unión Europea, es el tema de la política de inmigración, ¿no? ¿Qué elementos tiene que tener o qué reformas o cómo hay que plantear una política de inmigración dentro de la Unión Europea para empezar que sea efectiva? Porque no es el caso. ¿Y cómo debiera, qué puedes contarnos un poco sobre este tema?
Bueno, rápidamente, aprovechando mi turno de palabra, estoy viendo el reloj ahí, así que voy a ser rápida. Sí, tú tranquila, que el tiempo lo manejamos. El tema también de lo que estábamos hablando ahora, del imperio del derecho, el rule of law y demás, a mí me parece muy importante el tener en cuenta que cuando estamos hablando de esta fractura, estamos hablando de un conflicto con gobiernos, y los gobiernos se van. Cuando tú hablas con los polacos, los húngaros, con la gente moderada de esos países, muchas veces te intentan también explicar que una confrontación abierta por parte de la Unión Europea con sus Estados miembros no va a llevar a ningún sitio, sino que va a ser contraproducente. Muchos de ellos siguen creyendo en la necesidad del Tribunal de Justicia, el famoso artículo 7 y demás, pero también creen en unas medidas compensatorias que acompañen, como por ejemplo mejor educación sobre lo que hace la Unión Europea en el área y demás, y a mí eso me parece también fundamental tenerlo en cuenta antes de meternos en una lógica de confrontación este y oeste. Lo que menciona Nacho, la presidencia... No la presidencia belga, perdón, los belgas están proponiendo ahora un mecanismo de revisión, de peer review del Estado de Derecho, que va a suceder a un instrumento que en mi opinión no ha sido demasiado eficiente de la Comisión, que se llama el Justice Scoreboard, que es un ejercicio que la Comisión lleva haciendo mucho tiempo de, digamos, coleccionar datos, coger datos de las distintas administraciones de justicia y demás y compararlos. El problema es que eran datos que comparaban peras con manzanas, o sea, no se podían comparar, y ahora la idea que tienen los belgas es de efectivamente obligar, entre comillas, a todos los Estados miembros a que pasen por este sistema de revisión de tú a tú, para que todos tengan algo que decir, pero también pasen por esa criba del tema del rule of law. El tema de la inmigración... Yo pienso que estamos ante una nueva crisis migratoria, pero que esa crisis no tiene nada que ver con los números. O sea, las llegadas a Europa han bajado un 95%, hemos pasado del 1.000.000 de 2015 a aproximadamente 100.000 en diciembre, por cierto, muchos de los cuales ahora llegan a España, y sin embargo la retórica anti-inmigración no ha cambiado. Yo creo que esto tiene dos razones. La primera es una percepción de falta de control por parte de los ciudadanos en todo el caos que tuvimos en el 2015 y que todavía sigue, digamos, en la psique europea, de que la Unión Europea no es necesariamente capaz de resolver este problema. Y luego el segundo factor, que yo creo que es ahí donde sí que podemos hacer algo en tanto que analistas, en tanto que comentadores, es la falta de una narrativa positiva sobre la inmigración. Solamente tenemos dos narrativas. Tenemos la narrativa del populismo más radical diciéndonos que la inmigración es mala, que hay que pararla, o la narrativa de las ONGs, de la izquierda un poco más extrema también, hablándonos de fronteras abiertas, de límites muy bajos y demás. Ninguna de esas narrativas son realistas, ninguna de esas narrativas se ajustan a la realidad actual de los flujos migratorios. Tenemos muy poca narrativa de inmigración que venga de los moderados, de los socialistas, de los liberales, y las derechas, desafortunadamente en este país y en otros ahora mismo, están adoptando una narrativa quizás más populista que otra cosa. Entonces, yo creo que es muy importante retomar el control de esa narrativa, siendo realistas, sabiendo que toda política migratoria tiene sus pros y sus contras, ponerlos encima de la mesa. Y en mi opinión hay tres elementos en toda política migratoria. El primero es echar a los que no queremos, o sea, no dejarles entrar o echarles directamente. El segundo es traernos a los que queremos, y el tercero es integrar a los que ya están aquí. La integración de los inmigrantes es un tema que no se toca en Europa porque es una patata caliente política muy importante. Echar a los que no queremos o evitar que entren es algo que estamos haciendo relativamente bien, puesto que entran muchos menos, y lo estamos haciendo a través de cierre de fronteras, de agencias, de acuerdos con países terceros y demás. Pero yo creo que deberíamos en algún momento también centrarnos en qué vamos a hacer con todos aquellos que queremos, necesitamos, o con todos aquellos que van a venir igualmente, porque la población africana se va a doblar en 2050, África está en una tendencia económica ascendente, lo cual quiere decir que vamos a tener más inmigrantes, aunque sea también un poco counterintuitive, ¿no? Que no se pueda pensar así. Y para mí eso es súper importante, el poner, digamos, en un plano de igualdad. Necesitamos tener un mensaje positivo
de la inmigración está aquí, ¿cómo la vamos a gestionar como Unión Europea? En lugar de centrarnos exclusivamente en cerremos fronteras, porque si la opción es cerrar fronteras hasta que la inmigración llegue a cero, entonces nunca vamos a pensar en otras opciones, porque la inmigración nunca va a ser cero. Interesante. ¿Algún comentario queréis hacer alguno también sobre otro tema que habías puesto tú antes, Camilo, encima de la mesa en cuanto a política de seguridad, ¿no?, de la Unión Europea? Hablabas ahí todo el reto de gestión de la información, si lo puedes llamar así, temas mucho más cibernéticos y de política exterior complicadas. ¿Queréis aportar algo en esa discusión, Antonio? Un comentario sobre un poco lo que han comentado Paul y Nacho, un poco sobre en fin, qué es lo que la Unión Europea aporta y qué es lo que la Unión Europea tiene que ponerse como objetivos. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay un riesgo un poco de maniqueísmo ahora, de decir esto es lo bueno y estos son los buenos y estos son los malos, sobre todo porque eso, y creo que por ahí va un poco el comentario de Paul en cuanto a la evolución de Macron, de decir yo voy con la bandera europea y eso implica que entonces los otros son antieuropeos, con lo cual metes un poco una bomba de relojería en el propio futuro de la Unión. Digamos que es un riesgo. Es difícil evitarlo cuando el otro es antieuropeo, evidentemente, que yo creo que era un poco la tesitura, pero el riesgo está ahí. Entonces, más que hablar de las cuestiones concretas, yo creo que también lo han dicho, también lo ha dicho Camino, la Unión Europea tiene que ofrecer resultados concretos y que los ciudadanos vean que la Unión Europea sirve para algo y da un fruto. Y en el proceso Brexit en el que nosotros estamos se ha visto, ¿no? Bueno, la Comisión pues, lo ha hecho suficientemente bien, la Unión Europea lo ha hecho suficientemente bien y ha obtenido un resultado suficientemente bueno. Entonces, ¿eso cómo se ha llegado a ese resultado? Porque al principio de la negociación había el temor de, bueno, la Unión Europea no se va a poner de acuerdo, claramente vamos a sufrir por la desunión frente a un negociador enfrente que va a ser un único negociador que define sus posiciones como más le interesa y va a buscar dividir a la Unión en el proceso. Era un riesgo evidente y lo que hemos visto ha sido lo contrario y ahora nos parece natural, pero de hecho ese riesgo existía y la Unión ha sido capaz de desarrollar una unidad y lo ha hecho además a pesar de la complejidad de los procesos comunitarios. Entonces yo lo que quiero es romper una lanza a favor de la complejidad de los procesos comunitarios y de la Unión. Es decir, lo que estamos es en unos mecanismos muy complejos que precisamente por su complejidad implican el riesgo de que no se vean los resultados o de que no se alcancen los resultados o que los resultados no sean suficientemente claros en cuanto a lo que han alcanzado. Pero tienen la ventaja de que son resultados en general muy sopesados, muy equilibrados, donde funcionan los famosos checks and balances por el propio entramado institucional de la Unión. Es decir, esto del peer review, bueno, la Comisión pues tenía un papel porque es la guardiana de los tratados. Es decir, que el proceso comunitario con su complejidad permite llegar a soluciones a través de un proceso racional, porque yo creo que también en la propia negociación el Reino Unido ha sido condicionado por el hecho de la inmediatez un poco de los negociadores británicos en cuanto a las posiciones que tomaban y cómo eran percibidas directamente en su mercado político, mientras que la Unión ha sido capaz de, a través de todo ese proceso complejo de formación de una posición de negociación, fundarlo sobre la racionalidad, sobre la realidad y sobre esa base tener una posición sólida que le ha permitido llegar a resultados. Entonces, el proceso comunitario, con ser complicado y de la Unión y su entramado institucional, funcionan. Yo creo que eso tampoco debemos olvidarlo. La Unión, también se ha dicho en este proceso, es una unión de derecho y desde luego el rule of law, el imperio de la ley, fundamental. Contamos los instrumentos para ello, contamos con el Tribunal de Justicia, contamos con todas las instituciones de la Unión y contamos, bueno, pues con que hay Estados miembros que un año pueden tomar una posición, 5 años después pueden tomar otras y precisamente porque están integrados dentro de todo este entramado institucional moderan de alguna manera sus instintos y llegan a resultados que aunque lleve más tiempo a alcanzar, creo son superiores. Y creo que el caso del Brexit es una buena demostración. Lo cual me lleva al principio que es Schuman. Es decir, al final, bueno, se trata de alcanzar resultados en materia migratoria.
Nacho decía, está perfectamente diagnosticado el problema de la Unión Económica y Monetaria. Efectivamente. ¿Y qué hacemos? No lo hacemos, pero está diagnosticado. Y bueno, aparte de un poco yo creo que Schuman ya lo dijo en la declaración Schuman del año 50, que yo creo que sigue siendo de realidad absoluta en la vida de la Unión. Es decir, esto no se va a construir a través de una construcción global, ni se va a construir de una vez. Es decir, no vamos a diseñar el sistema teórico perfecto que nos da la solución, sino a través de realizaciones concretas que creen una solidaridad de hecho. Es decir, la Unión Europea tiene que funcionar. Es complejísimo, hay que buscar formas en que se funcione de una manera a ser posible menos compleja, y la Task Force y el tema del Brexit, por la propia urgencia, hemos funcionado de una manera más ágil de lo que es habitual, pero el proceso comunitario tiene sus ventajas y creo que tiene que estar centrado en los resultados, tratar de alcanzar resultados y luego explicarlos a los ciudadanos. Muy interesante. Nos estamos quedando un poco vamos ya agotando una parte importante del tiempo. Si os parece, vamos a aprovechar a hacer la pregunta al público que habíamos planteado antes, y seguro que me van a ayudar y que la van a poner en pantalla rápidamente, que es una pregunta que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado ahora. Se contesta directamente, no sé si eso va a pasar ya o en un ratito, para dejar luego un poquito para preguntas. Vale, tiene gracia mientras nos van preparando la pregunta. Yo creo que las tenéis ya en el poll, ¿no? La pregunta es una pregunta bastante general que tiene mucho que ver con lo que creía que iba a aparecer en pantalla la pregunta, pero si no es eso. ¿Qué podemos hacer para recuperar la fe en el proyecto europeo? Pero hay que señalar solo una de las opciones, esa es la parte complicada, ¿vale? Porque todas son importantes, hemos hablado de todas ellas. La primera sería más integración, más comunicación, más solidaridad o más política inmigratoria efectiva. Y aquí quiero hacer un comentario, se nos ha quedado fuera del debate, no le hemos dedicado ni un minuto a la parte de integración económica, que hace unos años, si hubiéramos hablado de integración europea, solo hubiéramos hablado de integración económica. A lo mejor esto es un ejemplo de cómo las cosas van por otra vía, ¿no? En qué medida la unión bancaria, la unión fiscal se va a producir o no. Yo creo que es la primera vez que dentro de la Unión Europea una crisis importante no se ha resuelto con más integración, sino que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Vamos a ver un poco cuál es el resultado del poll y ahora hacemos un poco una ronda final con alguna pregunta. Parece que la tendencia al tema de la comunicación y la transparencia, que tiene mucho que ver con lo que estaba contando ahora Antonio, ¿no? En qué medida es tan difícil explicar los procedimientos comunitarios, aunque el resultado final de los mismos sean, como decías tú, equilibrados y bastante moderados y bastante prácticos, ¿no? Dentro del No sé cuánto tiempo dejamos para que conteste. Queda un ratito, un poquito. Una pregunta rápida mientras se acaba el poll. Vosotros, por lo tanto, esto que estábamos hablando ahora, yo creo que, Antonio, tú serías más partidario dentro de un proceso de reforma de verdad de las instituciones europeas y un poco el futuro de la Unión Europea. ¿Tú te parece que iría en algo parecido a cómo está funcionando ahora, pero más explicado? ¿O estáis alguno más por un modelo mucho más flexible y, por lo tanto, menos ambicioso desde el punto de vista de integración y que haga un poco posible integrar perspectivas y sensibilidades distintas? Si podemos hacer una contestación así un poquito rápida a esto. ¿Cómo lo veis, Antonio? ¿Tú? Yo estoy más por si quieres llamarlo, continuidad. Es decir, hay un debate sobre el futuro de la Unión y la Comisión hace un par de años pues sacó una serie de documentos planteando opciones en las grandes áreas de trabajo, pero realmente no ha tenido mucho impacto, desde luego popular, ninguno. Pero en fin, digamos que el debate está ahí, es un poco eso, más, menos, nos paramos, echamos para atrás. Entonces yo creo que lo importante es una Unión Europea que funcione. Es decir, también tenemos un protocolo en el Tratado sobre proporcionalidad y subsidiariedad, que lo que te dice es, mire, usted haga en el nivel de la Unión aquello que la Unión puede hacer mejor y para lo que los Estados miembros no se bastan, y explíquelo. O sea, por eso a mí lo de la más comunicación, sé que no es en fin, algo muy sustancial como propuesta para el futuro de la Unión, pero creo que es uno de los problemas de la Unión y es uno de los problemas, evidentemente, que han generado el Brexit. Es decir, entiendo que hay un cierto juego entre los gobiernos de los Estados miembros de todo lo malo es de Bruselas y lo bueno ya me ocupo yo, pero eso tiene también, está en cierto modo aceptado porque también permite que ese proceso comunitario avance pues sobre la base de una cierta racionalidad y alcance resultados buenos, pero creo que es importante que el ciudadano europeo sepa
lo que deriva de beneficioso de la Unión Europea, porque nos hemos acostumbrado simplemente, y en el Brexit, vuelvo a hablar de lo mío, realmente desde el principio, en todas las reuniones que hemos tenido con aquellos que se veían afectados, sectores, ONGs, sindicatos, etcétera, organizaciones de pacientes, es decir, cualquier organización, todo el mundo, cuando, sobre todo al principio, venía a decir, bueno, lo de Brexit, yo sé que va a pasar, pero en lo mío no, porque no tiene sentido. Entonces dices, bueno, pues si en lo tuyo no, es que la Unión Europea realmente en lo tuyo ha mejorado sustancialmente lo que había anteriormente, y nos damos cuenta ahora que lo perdemos, ¿no? Es decir, que algo tenemos que hacer. ¿Qué opináis los demás? ¿Qué tipo de Unión Europea queremos? Yo creo que, como has citado, Antonio, a Schuman, yo voy a citar a Jean Monnet. Vamos a intentar ser breves, ¿vale? Para que nos dé tiempo a alguna pregunta. Y él decía, Jean Monnet decía, bueno, nada es posible sin las personas y sin la agencia y sin la voluntad, pero nada dura sin las instituciones. Y la Unión Europea ha demostrado que su ventaja comparativa con respecto a cualquier otro formato es que justamente tiene instituciones sólidas y que es un sistema político propio, no es simplemente gobiernos que cooperan. Y cuando la Unión Europea va hacia un formato de cooperación intergubernamental, de cooperación o de competición intergubernamental, como vimos en la gestión de la crisis del euro, los resultados no son buenos. Yo creo que una forma de hacer transparencia, rendición de cuentas y que los ciudadanos interioricen más a la integración europea, que además es más eficaz, es clarificar la idea de que tenemos básicamente un sistema legislativo en el cual el Parlamento Europeo es la Cámara Baja y el Consejo es la Cámara Territorial, ¿no? Los Consejos de Ministros no es un órgano ejecutivo, el Gobierno de la Unión Europea es la Comisión. Y luego tenemos un Consejo Europeo que, por hacer el símil, sería el soberano, el jefe del Estado, el rey, que tiene que dejar, como le pasó a los reyes, ¿no?, en los siglos XIX, tiene que dejar que el propio sistema político democrático sea grande y cada vez ir interviniendo menos y permitir. Y es muy complicado porque cuando demos ese paso que los padres fundadores decían, no, llegará un momento de desbordamiento de lo económico que pasemos realmente a tener una idea política. Y luego, si es necesario hacer geometrías variables en algunos ámbitos donde realmente va a ser muy difícil avanzar todos juntos, y básicamente estoy pensando en los tres grandes ámbitos que tenemos en los próximos años, que es seguridad y defensa, cuestiones migratorias y luego perfeccionar el euro, que ya en sí mismo ya es una geometría variable, con un pilar social, con culminar lo que sabemos que tenemos que culminar, y también con cómo mejoramos la competitividad de la Unión Europea, porque no hemos hablado de eso. Al final, la Unión Europea está hecha también para competir en este mundo globalizado y necesitamos ser competitivos porque el mundo es cada vez más competitivo y quizá la Unión Europea no ha hecho del todo, no se ha adaptado todavía a eso, porque además queremos preservar nuestro modelo de cohesión social y eso requiere un doble esfuerzo de productividad y competitividad. Camino, Paul. Muy brevemente, los 5 escenarios de Juncker, tenía uno que decía hacer menos y hacerlo mejor. Yo, a riesgo de que se me eche de este país, porque sé que no es la posición habitual y tradicional española, creo que ese es el camino a seguir ahora mismo en la Unión Europea, y si hay que hacerlo en determinadas áreas, también estoy pensando en Schengen, por ejemplo, a través de círculos concéntricos, geometría variable, Enhanced Cooperation, como lo quieras llamar, yo creo que este es el camino. Gracias, Camino, Paul. Estamos todos muy de acuerdo y aquí la idea de la integración diferenciada yo creo que es algo que es complejo y es, digamos, conceptualmente difícil y tiene muchos riesgos, pero efectivamente hay una sensación de que difícilmente saldremos de la parálisis institucional sin repensar un poco esa flexibilidad de lo que tiene que ser el sistema de toma de decisiones, que tiene un gran riesgo y una gran dificultad, que es que, por supuesto, para salir en grandes términos de la regla de la unanimidad en grandes decisiones hace falta la unanimidad, y por lo tanto aquí es un círculo vicioso en el que nos encontramos, pero que yo creo que efectivamente, y coincido con Camino y con Nacho, que es la única manera de gobernar una Unión Europea sin el Reino Unido, con el Reino Unido, o da igual, al fin y al cabo seguirá siendo un proceso demasiado complejo como para hacerlo a 27 como lo hacíamos con muchos menos estados.
Muchas gracias. ¿Veis un poco el resultado de la pregunta? Aquí yo creo que está claro que no somos el mercado objetivo de estos cambios en el Parlamento Europeo. Yo creo que somos la parte más, ¿no?, pro-europea y pro-europea desde el punto de vista tradicional, ¿no? Y para el 41% de vosotros es la parte de integración económica la que debiera llevarnos a una situación de más Unión Europea y, por lo tanto, el mecanismo tradicional de más integración, ¿no?, cuando tienes una crisis. No me sorprende, pero me parece muy interesante que el segundo punto es el de más comunicación y mejorar la transparencia. Yo creo que eso es una asignatura pendiente probablemente, no sé si coincides conmigo, dentro de la propia Unión Europea, y es verdad que no es fácil porque los mecanismos son suficientemente complicados como para que no sea fácil darle la accesibilidad. Las políticas más solidarias, más redistributivas, que es parte del discurso, ¿no?, más de estos de quiénes son los beneficiados y quiénes son los perdedores del proceso globalizador, siguen siendo un tema importante, y sorprendentemente la política migratoria, por lo menos en este foro, es la menos importante, cuando yo creo que en prensa, o por lo menos, como decía antes Camino, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, pareciera que es una de las más importantes, ¿no? Yo creo que no sé si tenemos alguna pregunta que podamos contestar. ¿Me las vais a ir poniendo, van a ir apareciendo en la pantalla? Hemos intentado capturar alguna de vuestras preguntas para contestar. Voy a necesitar las gafas. La primera sería, vamos a intentar, no vamos a poder contestarlas todas porque no nos va a dar tiempo. Si os parece, empezamos por orden. ¿Qué ocurre si no hay acuerdo para el Brexit en Reino Unido, acabado el plazo en marzo? ¿Se podría dar más plazo para que se consultara de nuevo en referéndum? Aunque May nunca lo ha querido, los británicos irán a las urnas para el Parlamento Europeo en mayo. Yo creo que, Antonio, hijo, esta te ha tocado. Depende. Depende, no, bueno. Lo que dice el artículo 50 es que se puede extender el plazo de negociación, pero la extensión requiere unanimidad desde el Reino Unido y los 27. Es decir, cabe una extensión, pero la Unión Europea, pienso yo, únicamente extendería el plazo de negociación si fuera para algo concreto. Es decir, haría falta una solicitud del Reino Unido y una explicación de para qué tendría lugar esa extensión. Simplemente para una continuación del actual debate abierto, que no se sabe muy bien a dónde va, porque yo creo que los parámetros del debate son los mismos desde hace 2 años. En fin, yo creo que esa es lo que tendría que plantearse. Los británicos irán a las urnas para el Parlamento Europeo en mayo. Depende de si hay extensión y si esa extensión va más allá de las elecciones o no. No es que vayan, es decir, si la extensión cubre la constitución del Parlamento Europeo, el Reino Unido tendría la obligación de organizar elecciones para el Parlamento Europeo, lo cual revela lo difícil de considerar una extensión más allá de las elecciones del Parlamento Europeo, puesto que nos pone en una situación muy complicada. El referéndum creo que, en fin, yo creo que no es una posibilidad que ahora mismo esté planteada o se vea con vida en el Reino Unido. Y bueno, aparte de eso está la cuestión de la posible revocación unilateral, que el Tribunal de Justicia ha dicho recientemente es posible, pero evidentemente requiere que el Reino Unido retire su notificación de su intención de salirse de la Unión, que tampoco veo algo factible. Es decir, que la extensión no es imposible, pero, como digo, requiere unanimidad y habría que ver para qué es esa extensión. Si se pasa a mayo, hace falta que estén y, por tanto, lo de ir más allá de mayo es complicado. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ir picoteando otras preguntas, ¿vale? ¿Cuáles son o deberían ser las prioridades de la Unión Europea en política exterior? ¿Hay una agenda definida? Esta la lanzo para política ese lado. exterior. Bueno, a ver, la política exterior de la Unión Europea vamos a intentar ser breves, ¿vale? Para intentar es algo que muchas veces es difícil de entender, porque la política exterior es competencia de los Estados miembros. Es más, es competencia exclusiva de los Estados miembros. Lo que pasa es que los Estados miembros permiten que haya una política exterior común que se basa
a día de hoy demasiado en la unanimidad y el consenso. Y claro, en un mundo en el cual no hemos hablado de cuáles son, ¿no?, las potencias, hemos hablado muy poco efectivamente de política exterior, pero tenemos a Rusia, que es en el mejor de los casos, he dicho de una manera así elegante, rival estratégico en nuestros intereses y valores, y agresivo. Tenemos a Turquía, tenemos el Mediterráneo, que no es precisamente estable, tenemos Estados Unidos con Trump, tenemos China. Es decir, en ese mundo es evidente que tenemos que asumir que la aplicación de todas las economías de escala, de los beneficios del método comunitario de la mayoría cualificada, de que haya un agente, en este caso era la Comisión, ¿no?, que tenga la agenda, y evitar los bloqueos de las unanimidades, eso progresivamente lo vamos a tener que llevar al campo de la política exterior y de la seguridad y la defensa. Creo que los europeos hemos avanzado muchísimo en los últimos años en coordinar nuestra visión del mundo. Hace poco sería impensable que hubiéramos mantenido la unidad que hemos tenido en las sanciones con Rusia, o en la relación transatlántica con Trump, o en lo que ha ocurrido incluso en una crisis que para la Unión Europea es menor, porque desgraciadamente América Latina no está muy presente, como ha sido lo de Venezuela. Es cierto que ha habido 5 estados que no han querido reconocer al presidente Guaidó pero en realidad ha habido una unión muy grande en cuanto a la posición de firmeza frente a la crisis venezolana y la exigencia de elecciones. Estamos avanzando, pero y yo creo que hay una alta representante, que además, Federica Mogherini, que aprobó una estrategia. Tenemos una estrategia adaptada a un mundo mucho más hostil. Ya no es un mundo multilateral, o no tanto como era antes, y ahora es un mundo más difícil, más competitivo, pero yo creo que tenemos que hacer el chip de aceptar también ahí una cesión o un compartir soberanía, porque el mundo que tenemos por delante no permite esos bloqueos, esas unanimidades. Si me permitís, pasamos ya a la última pregunta, que no me resisto a elegir, la de cómo pueden las empresas españolas beneficiarse de un Brexit sin acuerdo. No sé si hay algún beneficio, pero a lo mejor, intentando ser constructivo, hay algo que podamos capturar. Así en general, claro, es muy difícil porque, claro, las empresas, cada una el Brexit le afecta de una manera distinta. Es decir, tienen que estar preparadas. Es decir, no hay más que estar preparados, sabiendo que vamos a una situación peor que la actual. Es decir, no olvidemos que en toda situación surgen oportunidades, pero que vamos a una situación peor de la que tenemos en la actualidad. Entonces, lo que tienen que hacer es prepararse para una relación con el Reino Unido como un tercer país. Y bueno, eso pues evidentemente puede generar oportunidades en la medida en que, bueno, España se mantiene dentro de la Unión, es plataforma de inversión extranjera dentro de la Unión, que es un papel que el Reino Unido tradicionalmente ha tenido y que ha buscado conservar durante las negociaciones, y con el modelo que ha planteado, por ejemplo, para la relación futura. En el fondo lo que busca es seguir siendo un hub manufacturero para el mercado interior, pero desde fuera. Es decir, bueno, pues la Unión Europea ha dicho no funciona, pero digamos que el Reino Unido eso lo ha buscado, los Estados miembros que seguimos en la Unión, y España en particular, como país atlántico, también mediterráneo, pues tiene una posición tradicional fuerte en ese ámbito, que le va a dar posibilidades. Pero vamos, sobre todo yo creo que lo que tienen que ver es, en la medida en que se vean afectadas, adaptarse lo más rápidamente posible y moverse antes que los demás. Esa es la fórmula, yo creo. Pues muchas gracias. Ahora sí que se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer a mis colegas de panel, que ha sido un verdadero placer teneros aquí a todos y compartir vuestras opiniones. No creo que hayamos aclarado muchísimas cosas, o por lo menos no hemos cerrado ningún tema, pero yo creo que sí que ha sido útil un poco para poner encima de la mesa temas relevantes, y por supuesto se nos han quedado muchísimo en el tintero, pero era inevitable con los speakers que tenemos y los temas que estábamos tratando. Muchísimas gracias a todos, y le cedo la palabra a Inés Menéndez del Luarca y a la segunda mesa para continuar con la conferencia.